Muy bienvenidos a este conversatorio que busca dar luces a una pregunta muy actual que no es solo cómo conservamos, que es, por cierto, el objetivo central de este festival, sino que es cómo visitamos la tensión que existe entre la conservación y el desarrollo. Y en este marco es que desde la Universidad San Sebastián y en este emprendimiento de la universidad que intenta visitar esta tensión con la formación de una nueva carrera de pregrado que es Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad, es que hemos invitado a distintos actores a participar de esta problemática que no busca ser resuelta hoy día. Quizás vamos a tener más preguntas que respuestas, pero sí nos sitúa en este espacio que muchas veces es incómodo. Nos acomoda mucho más hablar cómo vamos a alimentar, ya lo veíamos en el panel anterior, cómo vamos a alimentar a esos 9.000 millones de personas o cómo vamos a conservar el medio ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad que está siendo amenazada. Sin embargo, el visitar la intersección, el poder visitar esta tensión nos va a permitir muchas veces resolver los problemas de ambos temas. Por eso es que les voy a presentar hoy día a los panelistas que me acompañan. A Camila Valenzuela. Camila cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector energético y actualmente se desempeña como gerente de sostenibilidad de Copec, una de las empresas más influyentes en la transición energética de Chile. Bajo su liderazgo se han implementado programas claves para la reducción de emisiones de CO2 y la carbono neutralidad, así como metas ambiciosas en optimización de recursos hídricos y la rehabilitación de humedales. Anteriormente ocupó el cargo subgerente de Prevención, Seguridad y Medio Ambiente. Camila es ingeniera de la Universidad de Chile y posee un magíster en Ciencias Físicas, Matemáticas, con mención en Mecánica. Muy bienvenida, Camila, a este panel. Gracias, muchas gracias a todos por estar aquí y por invitarnos a conversar de estos temas tan importantes. Bueno, voy a presentar a alguien que seguramente todos lo conocen, a Guido Girardi. Guido es médico cirujano y magíster en Salud Pública de la Universidad de Chile. A lo largo de su trayectoria profesional fue diputado entre 1994 y 2006, senador por la región metropolitana entre 2006 y 2022, siendo presidente del Senado entre 2011 y 2012. Hoy ejerce como vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro y cofundador del Congreso Futuro. Muy bienvenido, Guido, a esta conversación. Muchas gracias. Oye, muchas gracias por estar acá. Dos personas, como pueden ver, que vienen de distintos roles hoy día y que lo que busca este espacio es justamente no hablar entre académicos o entre el sector privado o entre sociedad civil, sino que poder hacer una conversación de los esfuerzos, de los problemas, de los desafíos que están viendo desde el sector privado, desde la sociedad civil, para poder visitar esta tensión, que vuelvo a repetir, es justamente cómo armonizamos el desarrollo con la conservación de la naturaleza. Y aquí empiezo con la primera pregunta de paraguas, de marco, para ambos. ¿Cuál creen ustedes que es el mayor desafío que enfrentamos como sociedad justamente para armonizar el desarrollo económico y social con el cuidado ambiental? Camila. Yo creo que, bueno, una pregunta bien compleja. Yo creo que el desafío en temas de sostenibilidad hoy día está en cómo lo hacemos parte de cada decisión. No que sea una decisión aislada ni quizás por conveniencia, sino que más por convicción. Como en cada proyecto, por ejemplo, que tenemos nosotros desde Copec, tenemos la sostenibilidad como un valor intransable, ¿ya? Y cómo hacemos también que todo esto, cualquiera sea el proyecto, en tema de biodiversidad, que nosotros tenemos metas bien ambiciosas, economía circular, etcétera, sea también económicamente sostenible. O sea, que sea como bien redondito todo el proyecto y que nunca dejemos de mirar, así como hoy día tenemos las metas centradas en nuestro cliente, etcétera, nunca dejemos de mirar también cuáles son las demandas que tiene el medio ambiente para poder llevar a cabo nuestra actividad económica. Gracias, Camila. Guido, tú en este rol ya desde la Fundación, desde el Congreso, lo que te ha tocado en tu trayectoria. Bueno, yo creo que armonizar esto, yo diría, por lo menos yo veo 3 niveles. Un nivel ético, un nivel político y un nivel social. Un nivel ético porque creo que o nosotros modificamos nuestros valores y modificamos esta mirada antropocéntrica que tenemos
donde producto de nuestra historia, y nuestra historia, si tú quieres, también que tiene que ver con la cultura occidental, que tiene que ver con los modelos religiosos también de herencia, el ser humano está por sobre la naturaleza, el hombre está sobre la naturaleza. Y desde la Biblia en adelante todo hace que el humano tiene que dominar la naturaleza. Y yo pienso que ahí está la contradicción vital. O sea, si nosotros no volvemos a tener horizontalidad con la naturaleza, a ser parte de la naturaleza, a ser parte de la trama de vida, no entender que nosotros somos un elemento más que tiene una dimensión indisoluble con el resto de los seres vivos, no va a haber futuro. De hecho, nosotros somos hijos de las bacterias, tenemos una historia evolutiva maravillosa. Todo lo que estamos acá tenemos más bacterias en nuestro cuerpo que células propias. Somos más bien simbiontes, somos seres bacterianos. No producimos fotosíntesis, dependemos de la fotosíntesis, dependemos de los otros seres vivos. Y esta negación que hacemos de los otros y de las otras es muy compleja. O sea, nosotros hemos traído muchas veces a Stefano Mancuso al Congreso Futuro. Es uno de los principales neurofisiólogos a nivel mundial. Stefano Mancuso demostró que las plantas, los árboles, no solamente son vivos, tienen inteligencia, tienen emociones, y tienen emociones e inteligencia más complejas que los seres humanos, porque perciben sensorialmente mucho más aspectos del ambiente que nosotros. Pero para nosotros eso son cosas todavía, no son seres vivos. Entonces no entendemos que esos seres vivos nos observan, esos seres vivos conviven con nosotros. Entonces yo digo primero un tema ético, ¿verdad? Y si no cambia esa ética, difícilmente nosotros vamos a poder respetar y poder convivir y por lo tanto sobrevivir nosotros mismos. Es decir, aquí es paradojal. Esto es como una eutanasia que estamos haciendo. Segundo, un tema político. Nosotros hemos avanzado. Yo mismo fui parte de los primeros movimientos ambientalistas en los años 80. Me tocó participar en la lucha contra Chagüín y Venecia, por el bosque nativo, Castilla, Barrancones, Pascualama. Yo fui uno de los que inició las acciones legales. En ese tiempo nos acusaban de terroristas ecológicos. Página completa del Mercurio decía: ustedes quieren detener desarrollo, son terroristas ecológicos. Me tocó participar junto con Hernán Sandoval y Patricio Rodrigo y Sara Larraín y un grupo en la lucha contra Hidroaicén. Pero yo diría que la democracia, en la medida que fue avanzando hasta ahora, hizo avanzar estos temas. Hablar de estos temas en los años 90 era un terrorismo ecológico. Hoy día nadie diría que es terrorismo ecológico. Hoy día todo el mundo, más bien, tal vez del punto de vista modal todavía, entienden que esto es cada vez más importante. Y yo diría que ya en la sociedad se instalaron las demandas ambientales sentidas por la ciudadanía y sobre todo por las generaciones jóvenes. Sin ciudadanía, sin demanda social por estos temas, no va a haber protección ambiental. Este es un tema que tiene que radicar en la demanda de las personas. Mi preocupación es lo que está pasando hoy día. Estamos viendo un retroceso mundial que tiene que ver con la crisis de las instituciones democráticas, que tiene que ver con una mayoría perdedora en el mundo que siente que la democracia no resolvió sus problemas de dignidad, de igualdad, que recela de las instituciones, que recela la política, que recela, y es más, está contra las élites, está contra las instituciones, y un fenómeno que tiene que ver con las redes digitales, que las redes digitales están cambiando el mundo. La plaza pública del hoy son las redes sociales, y está capturada. Está capturada por visiones distópicas, por un modelo de negocio que captura la atención. Y lo que estamos viviendo es un modelo donde antes las sociedades convergían hacia los centros y hoy día van a converger hacia los extremos. ¿Por qué? Porque si la plaza pública es la red social y el modelo de negocio es la atención, y la atención solo se activa con contenidos violentos, extremos, polares, lo que va a dominar hoy día las redes sociales es justamente esos contenidos distópicos. Y como en la televisión, por ejemplo, los contenidos pornográficos, distópicos, de pedofilia están eliminados, en la red social ocurre todo lo contrario. Son los contenidos pacíficos, sensatos que están eliminados porque los contenidos distópicos aumentan el tráfico, un modelo de negocio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cerebro, cuando no hay certificación de veracidad en la red, no hay, la verdad y la falsedad van en forma conjunta, pero la falsedad está por sobre la verdad. Los cerebros tienden a pensar que lo falso es lo verdadero, porque tienden a pensar que lo que está más frecuente
y lo que aparece primero es tú te sincronizas con eso. Y es lo que está pasando con Trump. Es lo que pasó en Alemania. El mundo va a ser capturado por los extremos, porque los líderes del futuro no van a comunicar. Aquí los influencers son los tipos sin filtro. Ese es el modelo. Entonces, esa captura es muy compleja, porque si ustedes ven el discurso de Trump, es totalmente negacionista. Miren a Milei. ¿Qué dice Milei? Yo no voy a enviar a nadie a la COPS. O sea, esas visiones extremas son un retroceso para la humanidad. Y yo estoy seguro que no es que ellos no crean que el cambio climático es real, sino que hay otras cosas que para ellos están por sobre eso, que el tema del poder y del control del planeta es más importante que la eventual crisis que va a vivir la humanidad. Y yo estoy muy preocupado porque creo que las democracias van a vivir retroceso y al tener retroceso en la democracia no vamos a avanzar en materia. Y por último, el tema social. O sea, la desigualdad, la brutal desigualdad que tenemos en los países y particularmente en Latinoamérica, no voy a profundizar más porque creo que lo conocemos. Nosotros vivimos en estallido. La pobreza, la desigualdad son incompatibles con la sustentabilidad. Entonces, la sustentabilidad requiere de niveles mínimos de igualdad. Entonces, estamos viviendo un momento muy crítico, muy crítico. En Alemania, por primera vez, ganó en una región el partido nazi, que no había ganado desde el año 1933. Vemos la emergencia de Le Pen, vemos de movimientos extremos. Hoy día, las izquierdas y las derechas liberales pueden ser devoradas por los movimientos extremos. Y eso va a atentar fundamentalmente, porque lo vemos, o sea, Putin es lo mismo, Putin o Xi Jinping, no hay ningún valor ambiental. Piense que todos esos países, a pesar de los argumentos y la evidencia científica, siguen aumentando sus emisiones de CO2, todos. ¿No? Todos están aumentando sus emisiones en vez de disminuirlas. Entonces yo creo que aquí se requiere de un inmenso desafío de la sociedad ético, político y social si queremos avanzar. Gracias, Guido. Gran desafío tenemos, ético, político, social y también de generación de liderazgo y de los jóvenes que en el futuro no solamente se polaricen en cómo conservamos, cómo alimentamos o cómo nos enfocamos en una sola causa, sino también jóvenes que nos permitan mirar la complejidad de esos problemas, las dos caras de la moneda, que no es solo alimentar, ya lo veíamos en el panel anterior, sino que es alimentar de forma sostenible. Y la sostenibilidad requiere que tengamos un pilar económico, social y ambiental que nos permita pensar en cómo mejoramos el mundo hoy y también cómo dejamos para las futuras generaciones un mundo que permita desarrollar a cada uno los proyectos de vida. Y en eso, esta conversación no puede ser una conversación solo de profesores, digamos. Ya vamos a ver con Guido la experiencia que ha tenido en el Congreso Futuro, en las mesas temáticas de la Fundación, sino también cómo involucramos al sector privado y aquellas grandes empresas que pueden hacer la diferencia y que están tomando caminos que pueden enseñarnos en esto. Y aquí, Camila, quería preguntarte desde la perspectiva de Copec, como una empresa grande, ¿cómo ven la posibilidad de equilibrar esta necesidad de crecimiento económico que satisface también las necesidades de las personas con el reducir el impacto ambiental? Ahí, bueno, un poco lo que me comentaba en la pregunta del principio, pero yo creo que es clave que no nos olvidemos que el tema sostenibilidad tiene las tres patitas, tiene el ESG. Y la parte social también es súper importante. O sea, cuando nosotros hablamos hoy día, por ejemplo, María, de cambio climático o de energías más limpias, nosotros desde Copec tenemos súper claro que para allá va el mundo y somos líderes, como tú dijiste, en la transición energética, pero también estamos súper conscientes de que esto tiene que ser una transición justa y una transición segura y para todos. O sea, de la noche a la mañana no vamos a poder cambiarnos a energías más limpias sin una transición y sin... En el fondo lo que queremos es que todos se sumen a esto. ¿Y por qué te digo yo una transición justa? Porque obviamente hoy día, incluso en Chile, hay viviendas que no tienen energía. Entonces nosotros estamos pensando por un lado irnos a energías mucho más limpias, pensando que hay gente hoy día que no tiene. Entonces, desde el rol privado y desde lo que me toca liderar a mí, estamos diciendo cómo hacemos que esta transición sea justa, sea para todos y también sea segura. Porque muchos también hablamos de hagamos más rápido la transición, acelerémosla, que soy una de las convencidas de eso, pero ¿cómo hacemos que esto también sea seguro? No podemos hoy día
por los cambios en el fondo de demanda que tenemos durante el día y durante la noche, no es seguro cambiarse 100%. Entonces, por eso estamos avanzando en almacenamiento de energía, etcétera, para que esta transición involucre efectivamente a todos y no la parte social la dejemos por un lado por avanzar en la parte ambiental. Y otra cosa bien importante que nosotros hemos visto desde el sector privado es que esto no lo vamos a hacer solos y hoy día no lo estamos haciendo solos. Y si ya me voy más como a temas de naturaleza, nosotros tenemos varios partners que nos están apoyando en las metas ambiciosas que nos ponemos. Entonces, otro desafío importante es qué tan ambiciosas son las metas que nosotros nos ponemos hoy día. Y si nos vamos a los 3 pilares que tenemos en COPEC, que me encanta mencionarlo porque es bien ejemplificador, tenemos economía circular, que queremos ser 0 residuos de aquí al 2029, cambio climático, donde queremos ser carbono neutral al 2030, y una de las patitas que yo creo que también más nos convoca en el panel, que es armonizando con la naturaleza, es tema de biodiversidad, que queremos proteger 39 ecosistemas de aquí al 2034. ¿Y por qué menciono esto? Porque uno no lo vamos a hacer solo y tenemos grandes partners como Fundación Kennedy, Bosco, hay hartos de nuestros partners que están hoy día acá. ¿Ya? Y sabemos que esto tiene que ser una acción conjunta, también como lo esbozaba Guido, que es una parte que tiene que ver mucho con un cambio social, un cambio cultural, pero sí creo, y súper convencida, que las empresas tenemos un rol clave en realizar ese cambio. ¿Ya? Tenemos que esperar que cambien algunas políticas públicas, tenemos que esperar que los líderes se empoderen, pero sí nosotros estamos convencidos que la empresa puede hacer el cambio. Si nos ponemos las metas ambiciosas, si lo metemos en nuestra estrategia de negocio, si hacemos que esta sea parte de lo que nosotros hoy día estamos liderando, vamos a provocar el cambio, porque somos al final, desde el privado, el que podemos convocar. O sea, imagínate un COPEC que está de Arica a Puerto Williams. Hoy día todo el mundo pasa por ahí alguna vez. Entonces, el nivel de conectividad que tenemos con las comunidades en las que participamos, tenemos una red más de 680 estaciones de servicio. Entonces, efectivamente estamos muy cerca de la gente y en todas las comunas de Chile. Entonces, por eso yo te digo que creo que el sector privado tenemos un rol importante y estamos convencidos que podemos hacer el cambio. Gracias, Camila. En este desafío que tenemos, ya lo decían los dos, de sumar a todos, porque esto es un desafío global, que no lo van a hacer los gobiernos, solo la política, o solo la empresa, o solo la academia, sino que todos. Tenemos tensiones también que nos llevan a salir de nuestro país. Tenemos también un desafío de cómo vamos a equilibrar el rol que tiene Chile en la ecología local y cómo hacemos que nuestro país sea más sostenible y cuál es el rol de Chile en esta ecología más global. Hay ahí una tensión, Guido, que me gustaría conocer tu opinión. ¿Cómo ves a Chile posicionado no solamente en sus propias metas, que tenemos que avanzar con todo, sino también cómo Chile pueda colaborar con esto en este desafío que es global? Bueno, mira, nosotros en el Congreso Futuro tenemos 1.500 académicos trabajando en salud del futuro, educación del futuro, en inteligencia artificial, impacto de las tecnologías sobre el fin del trabajo y en las oportunidades que tiene Chile. Es paradojal. A mí me toca salir mucho por la ley de etiquetado que yo hice y la ley de neuroderecho, y porque vamos a hacer Congreso Futuro ahora en Marruecos, ahora el 17 y 18 de diciembre y el próximo año en Madrid, iberoamericano, y todas las miradas de afuera ven a Chile de manera muy distinta como lo vemos nosotros. Entonces, yo tengo la sensación de que nosotros estamos sentados sobre una mina de oro y no lo vemos. Porque lamentablemente, paradojalmente, esta crisis climática va a generar perdedores y ganadores, ¿verdad?, en el mundo entero. Partes de Chile van a ser ganadoras y otras perdedoras. Pero para Chile, la crisis climática le abre una gigantesca oportunidad y nosotros tenemos un desafío ético y un desafío económico y político y social. Ético porque el gran desafío de la humanidad hoy día es hacer sustentable el planeta, es decir, disminuir el consumo de combustibles fósiles. Bueno, y la paradoja es que este país tiene el mayor potencial de energía solar y eólica del planeta. Chile podría aportar, eso lo dice Carlos Rubia, premio Nobel, el más importante especialista en energía. Carlos dice, viene a Chile, ha venido al Congreso Futuro y dice, mira, Chile solo le podría dar energía a todo el planeta, pero al menos le puede
entregar el 30% de la energía del planeta con el desierto de Atacama. Y producir hidrógeno verde bajo la forma de metanol, bajo la forma de diversas formas, amoníaco, pero Chile tiene un potencial gigantesco, gigantesco, potencial eólico el más importante del mundo y solar, pero además tiene territorio, porque en otras partes lo solar compite con otras actividades, pero además geopolíticamente seguro, a nadie se le ocurriría hoy día poner una estrategia planeta en un lugar de conflicto o de guerra. Segundo tema, tenemos el litio y el cobre que son recursos geopolíticos. Este teléfono tiene 500 kilos de materia prima. O sea, el litio, el cobre, los recursos minerales metálicos, no metálicos van a definir el futuro. Chile puede tener un rol geopolítico, de poder, porque son los factores limitantes que le faltan a China y le faltan a Estados Unidos. Por eso que China está viniendo acá, ojo, no solo por negocio, porque tienen visión de futuro. Nosotros vamos a ser la sede mundial de los data centers. O sea, la inteligencia artificial del planeta, no la de Chile. Va a requerir capacidad de cómputo y va a requerir almacenamiento de datos con gigantescos consumidores de energía. No les vamos a llevar hidrógeno para allá. Mejor se instalen acá. La humanidad necesita alimentarse. ¿No es cierto? Por lo menos vamos a tener al 2050 un 80% más de demanda de alimentos, pero alimentos saludables con los humanos y las personas. Este mundo de la comida chatarra y pérdida de alimentos tiene que desaparecer. Bueno, Chile tiene un nicho, porque no vamos a poder consumir, por ejemplo, proteínas de vaca, 15.000 litros de agua por kilo, emiten metano, emiten óxido nitroso, 40%, que es 300 veces más potente que el CO2, tienen que ver con la deforestación, consumen la mitad de los granos del planeta, inviable. Y los ecosistemas terrestres van a tener una disminución de alimentos por el cambio climático, por los eventos climáticos extremos, están disminuyendo los nutrientes ya en los cereales, en el trigo, los nutrientes, los micronutrientes. ¿Dónde se va a alimentar la humanidad? En el mar. Los alimentos del mar van a ser los que van a marcar el futuro. Chile tiene el mar más productivo del planeta. Tiene 3.6 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Tiene el mar más productivo. Nosotros tenemos que aprender de lo bueno y lo malo que ha tenido la salmonicultura porque tenemos un laboratorio maravilloso, pero para producir especies endémicas. Chile tiene que ser el líder mundial de algas. Nosotros ya tenemos una comisión de 100 expertos que están trabajando en algas. Porque ese es el futuro, porque tiene omega 3, porque tiene una proteína maravillosa, tiene fibra, puede alimentar no solo a los humanos, puede alimentar a los animales, a los propios salmones, etc. Además filtra el mar. Deberíamos exigir que las salmoneras tengan alga porque ese cultivo multitrófico filtra el mar. Entonces, claro, no todo el mundo quiere que su mar se transforme en un espacio grande de acuicultura. O lo forestal, que es súper contradictorio. ¿No es cierto? Nadie quiere empresas forestales, pero el mundo del futuro va a ser en madera. El cemento va a estar proscrito. Genera el 34% de la construcción de todos los desechos del planeta, consume el 35% de la energía. Y cada kilo de cemento tiene más de 1 kilo de emisiones. El mundo es en madera. En Suecia, en Francia, las casas son 90% madera, en Chile 18%. La madera es la que va a reemplazar el plástico. A futuro los autos, los aviones van a ser en fibra de madera que ya es tan dura como el titanio. Y además, 35% del territorio vocación forestal. ¿Hacemos algo o no hacemos nada? Pero hay que hacerlo bien. Diálogo con las comunidades, corredores biológicos. Es cierto que un bosque tiene más biodiversidad que un pino, pero les aseguro que una plantación de pino tiene más biodiversidad que un suelo estéril, vacío, erosionado. Entonces, ¿cómo combinamos esto? Si queremos resolver el problema social de la vivienda, en Chile se necesitan 700.000 viviendas. Ni una posibilidad de hacerlo con cemento, aunque lo hubiera. Demoraría 20 años. Solo se puede hacer con una industria de madera, industrialización de la madera. Los puentes, los edificios del futuro van a ser en madera. Nos quedamos fuera, somos parte. Y por último, un tema que a ti te toca mucho, tú fuiste ministra de Agricultura. Chile exporta 13.000 millones de dólares de alimentos, ¿no? Exportación. Ustedes saben que lo hace con 1% suelos arables tipo 1 y 2, 1%. Chile tiene solo 760.000 hectáreas de suelo arable tipo 1. Lo estamos destruyendo. Las ciudades se están comiendo 1.500 hectáreas por año, las parcelaciones se están comiendo los suelos de mejor calidad, etcétera, etcétera. Tenemos una crisis de agua que le está quitando agua. Colombia, que tiene millones de hectáreas de suelos tipo 1 y 2, exporta lo mismo que Chile.
Incorporamos más suelos tipo 1 y 2. No tenemos agua. Oye, la escorrentía de Chile promedio, ¿saben cuánto es? 51.000 metros cúbicos por persona. Claro, está mal distribuida. Hacemos una carretera hídrica por el mar, una arteria hídrica que traiga agua de los chilenos que tienen mucha agua para convidarle a los chilenos que tienen menos agua. ¿Podemos hacer esas discusiones en Chile? Es totalmente viable y se va a financiar solo. ¿Por qué? Porque necesitamos para incorporar 1 millón de hectáreas 380 metros cúbicos por segundo. De más es excedentario en el sur. De más. ¿Cómo se financia? Además de darle agua a la región de Coquimbo, que se está muriendo, 80% de sus suelos están erosionados, los suelos de Atacama son propiedad fiscal, no valen nada. Si les diéramos agua, valdría, el Estado tendría $20.000 por cada hectárea de suelo. Con eso se financia todo el proyecto. Y además incorporamos 1 millón de hectáreas, además generamos trabajo, además generamos alimentos saludables. O sea, ¿cómo nos metemos en estas conversaciones? Chile puede ayudar a salvar el planeta, es un desafío ético. Hay gente, yo fui una de las que promovió la instalación de las plantas eólicas en Punta Arenas. Pero también había gente con legítima razón que no quiere planta eólica porque afecta a algunas aves. El problema es que si no hay planta eólica se van a morir todas las aves del planeta. Entonces, compartimos nuestros territorios y nuestras vocaciones en una dimensión ética. Yo creo que sí, tenemos que hacerlo. Pero además una razón social. Chile, si hace estas cosas, podría ser un país tan rico como Suecia y Suiza en el 2050. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca más una persona de Puente Alto, yo fui diputado y médico en Cerro Navia, va a tener que sufrir lo que sufre hoy día, listas de espera, inseguridad en la salud, en las pensiones, en los medicamentos, porque esta sociedad podría tener los recursos. Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con ciencia, con inteligencia. Entonces, yo veo que nosotros se nos abre un mundo de oportunidades maravillosas, la ve todo el mundo menos nosotros. Y nuestra política vive en una permanente guerrilla, imposible hablar de estos temas. Entonces, yo creo que esos son los desafíos que uno debiera, y tal vez después les comento que estamos haciendo Proyecta Chile para justamente poder hacer eso. Gracias, Guido. Sí. Espérame, antes de que Camila nos pueda complementar, decirles que aquí tenemos un QR, si nos quieren dejar sus preguntas, quieren hacer alguna pregunta. Acuérdense que este panel dura 40 minutos, ya nos quedan como 20, pero si tienen alguna pregunta, nos llegan y las compartimos. Camila. No, solo agregar esa pregunta que aquí tenemos un desafío y el desafío en este caso no es técnico, porque si tuviéramos un desafío técnico la solución sería apliquémosla y lo logramos. Acá tenemos un desafío que involucra cosas adaptativas y yo creo que eso es clave cuando queremos hacer las cosas bien. O sea, si bien, y respondiendo a tu pregunta que preguntabas como el desafío local y global, tenemos un desafío global, pero lo vamos a implementar en sectores donde tenemos que ser capaces de conversar con las comunidades, de ver el tema social, de evaluar lo que están perdiendo, porque no simplemente es por un bien mayor global tener que verse afectado. Entonces hay que hacerse cargo de lo que va a estar perdiendo quizás la localidad, tomando un poco, no sé, quizás como puso Guido como ejemplo, que van a pasar cosas cuando tú lo apliques, ¿qué se está perdiendo ahí? Porque la sostenibilidad habla que tú tienes que tener beneficios, pero no en desmedro de otro tópico. Entonces, ¿cómo hacemos que esto podamos avanzar todos? Es un poco cómo estamos todos en lo mismo. Gracias, Camila. Sin duda, ese es el desafío y un poco la invitación de este conversatorio a aprovechar de agradecerle a Ladera Sur este espacio de conversación, que no es un espacio de exposición, sino más bien de que visitemos esas tensiones. Tanto más fácil, ya nos decía Guido, que las redes sociales nos han ido juntando con los nuestros y las conversaciones, lo que uno oye, lo que uno ve, empieza a tener un solo tono o una sola visión y uno pierde la oportunidad de visitar esa tensión. La invitación de este conversatorio es justamente eso, incomodémonos en la pregunta. Quizás es más fácil quedarnos en nuestra causa, en nuestra vereda, con nuestra gente. Y yo creo que el desafío es tan grande y por eso creo que el rol de las universidades va a ser muy importante. Ya después le vamos a hacer preguntas a Guido en esa línea. El rol que tienen las universidades, no solamente de cómo vamos a formar a los profesionales del futuro, sino que cómo vamos a dar un espacio de encuentro para que los distintos actores, públicos, privados, sociedad civil, grandes, chicos, medianos, todos, porque este es un desafío de todos, puedan sentarse a resolver algo que no es blanco-negro, porque aquí la respuesta no es si hago esto o lo otro,
Acá tenemos que poder alimentar, tenemos que poder resolver los problemas de vivienda, pero además tenemos que respetar y conservar la naturaleza. Así que gracias por esas ideas. Camila, quiero volver contigo. En este rol que estamos conversando y en esta pregunta que es incómoda, ¿cómo el sector privado, quizás de forma específica ustedes como COPEC, han ayudado o han jugado un rol en la educación y en la concientización ambiental y cómo podemos colaborar con otras instituciones para que esta educación ambiental que requiere, vuelvo a insistir, no situarnos en un extremo, sino que situarnos en la complejidad que se requiere de armonizar el desarrollo con la conservación? Tenemos un rol clave, o sea, todo el sector privado, como yo lo dije antes, tenemos un rol clave en movilizar también a todos los ciudadanos. Y nosotros desde COPEC, con la red que tenemos, que está, vuelvo a repetir, en todo el territorio nacional, tenemos una oportunidad única de poder estar educando. Y un ejemplo concreto de algo que estamos haciendo, por ejemplo, es la conservación de humedales. Hoy día tenemos varios y estamos haciendo una red de humedales a lo largo de Chile, donde es un espacio para la comunidad, es un espacio para los colegios, es un espacio para cualquier ciudadano de ir a aprender y vivenciar ahí mismo lo que está pasando ahí. Mucha gente no conoce lo que es un humedal. Yo creo que este es un público que sabe harto de eso, pero nos damos un espacio, abrimos un espacio más allá de lo que es nuestro core. Uno dice, oye, tu core, estación de servicio. Sí, pero al lado tengo un humedal. Lo protejo, hago juntas con los colegios, mencionamos lo que es, mostramos resultados, ponemos número en el fondo a lo que se está haciendo. Entonces, a la pregunta, yo creo que hoy día el sector privado tiene el deber de meterse en estos temas y aportar en lo que es la educación ambiental desde nuestra vereda en este caso. Y por eso te pongo eso. Y hay otro ejemplo que me gustaría mencionar. Hoy día, dentro de las estaciones de servicio, estamos armando algunos refugios de biodiversidad que apuntan a lo mismo. Apuntan a que tú, cuando ya estés en tu camino, en destino, etcétera, puedas ir conociendo. O sea, no tengas que ni siquiera moverte hacia otro lugar, trasladarte o quizás conseguir un poco ir a visitar esto, sino que también puedas tenerlo desde, en el fondo, un poco tu zona más de confort, pero que tenerlo a la mano, dar accesibilidad a todos estos temas de naturaleza para que todos nos vayamos educando un poco más y hagamos nuestro aporte. Gracias, Camila. Nos gustaría seguir eternamente conversando, está interesante, nos quedan 10 minutos, así que vamos a tener que concentrarnos. A preguntarle a Guido. Guido, tú hoy día en tu rol en la Fundación Encuentros del Futuro y especialmente en los proyectos que nos comentabas antes, ¿cómo se están gestando estas soluciones o posibles soluciones a los problemas de desarrollo sostenible? Y aquí quiero sumarlo con una pregunta del público que dice, que creo que está en la misma esfera de la respuesta. ¿Qué pasa con los costos de la innovación? Preguntan desde el público. Las ideas son buenas para alcanzar la sostenibilidad, pero ¿cómo lo podemos costear? Esas son dos preguntas que quizás está una en la instancia de diálogo y de participación para poder resolver esto y esta pregunta del público. Bueno, primero, yo creo que una cosa más general. Yo creo que tenemos que entender que estamos viviendo una transición epocal, que terminó una era y que el mundo que viene es totalmente distinto y que todo lo que tenemos, nuestras instituciones, nuestra manera de pensar, de educar, nuestros gobiernos, nuestro Estado, nuestra manera de hacer empresa, responde a la segunda revolución industrial, que era otro mundo, lineal, de certezas. Uno formaba a alguien para que entrara a una empresa y ojalá jubilar ahí. Y nosotros vamos a vivir cambios para lo cual nuestro cerebro no está preparado. Nuestro cerebro está hecho, o más bien, el mundo fue hecho por nuestro cerebro en los parámetros de lo que yo llamo el mundo biológico. La velocidad del cerebro son 120 metros por segundo, de las neuronas. Lo que viene es un mundo totalmente distinto. Es un mundo a 300 millones de metros por segundo. Es un mundo donde un segundo que para el mundo analógico era nada, un segundo son trillones de procesos, pueden cambiar la historia de la humanidad. Un mundo que va a vivir 4 revoluciones simultáneas, gigantescas, que van a cambiar todo. La inteligencia artificial, que ya vemos cómo está cambiando. La edición genética, que ya puede crear genes artificiales, personas artificiales. La nanotecnología, que puede transformar esa mesa en otra cosa, o no en materiales,
y tal vez la más compleja de la computación cuántica, que esto demora 18 meses en duplicar su capacidad de memoria. Piensen qué va a pasar cuando esto duplique su capacidad de memoria cada segundo. ¿Cómo nos relacionamos los humanos con este mundo que emerge, con instituciones que son lentas, que responden a un mundo de la paciencia, cuando esto nos imprime la inmediatez? ¿Ah? Inmediatez. Yo siempre digo, ¿qué pasa cuando el Uber se demora 4 minutos? Lo cancelamos. Se demoró mucho. Y el Estado y las instituciones están hechas para ser lentas. Hay un desfase. Entonces, primero, el anacronismo de nuestras instituciones y la necesidad de generar nuevas instituciones. Yo fui estatista, porque vengo de una cultura de izquierda, pero hoy día no puedo ser estatista. Fui estatista porque antes el Estado era inteligente. Si yo le hubiera preguntado a la audiencia hace 30 años, levanten la mano los que son militantes de partido, el raro hubiera sido el que diga que no. El Estado contenía la intelectualidad, la ciencia, ¿no es cierto? Neruda fue senador. Hoy día yo les aseguro, si yo pregunto acá quiénes son militantes de un partido, probablemente muy pocos, ¿no? Haya uno, ¿no? Entonces el Estado se vació, además el Estado capturado por la inmediatez. En la inmediatez no hay pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Entender además, respecto a la pregunta que viene, un mundo de innovaciones tecnológicas gigantescas. El problema es que no somos capaces de gobernarlas, que van a ser a costo ínfimo. Ínfimo. Yo me gusta la música francesa y compraba mis discos a 25 euros, después los CD a 25 euros, y hoy día Spotify. Eso es lo que va a pasar. Pero estamos viviendo en la era Kodak. Es decir, recuerden que Kodak tenía 120.000 trabajadores y desapareció. Disruptado por una empresa de 12 que se llamó Instagram. Instagram le quiso vender a Kodak y los Kodak dijeron, no, eso no va a funcionar. Y ahí están. Entonces, vamos a vivir futuros permanentes todos los días, vamos a vivir nuevos futuros. Y acá el problema no son los costos de la tecnología, el problema son los impactos de cómo la tecnología va a cambiar nuestra sociedad. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros en Congreso Futuro hacemos todos estos eventos frontera, un Congreso Futuro de enero que tiene 2 millones de seguidores, un Congreso Futuro de niños, un Congreso Futuro de jóvenes, pero de hace un tiempo estamos pensando con la universidad. ¿Y por qué las universidades? Porque las universidades son las únicas instituciones que tienen legitimidad. ¿Qué pasa si convoca hoy día el gobierno a pensar Chile? Una parte se va a restar. Si lo hace la oposición, se va a restar otra. Pero la política tiene cero credibilidad, además, cero. Las únicas instituciones que hoy día tienen credibilidad en Chile son las universidades. Son las primeras en todas las encuestas, o la segunda. En la última CEP son la segunda, en la anterior era la primera. Son las únicas que tienen capacidad de pensamiento. Son las únicas que tienen tiempo de pensamiento, pero no lo hacen. ¿No es cierto? Porque están, no por perversidad, porque el modelo de financiamiento son acreditaciones de docencia, investigación y publicaciones, no de pensar su país. Entonces, nos juntamos con todas las universidades, todas, públicas y privadas, lideradas por el presidente del CRUCH, que es Emilio Rodríguez, que es presidente de la Universidad de Tarapacá, donde están las 60 universidades, el Congreso Futuro, y dijimos, convoquemos nosotros a elaborar un proyecto país que se llama Proyecto Chile. Que tengamos una visión común compartida del futuro. Yo decía, 2 millones de megas de energía solar se necesitan en el 2050 si queremos ser relevantes. Hoy día tenemos 36.000 megas. El Estado no es capaz ni siquiera de aprobar al 2050 30.000 megas más. Pues está obsoleto. Si no tenemos una visión común compartida, un profundo consenso político, y no basta político. Lagos se puso de acuerdo con Longueira hace 20 años atrás. Hoy día eso no sirve, no es suficiente. Tiene que haber un consenso político, intelectual, territorial, social. Entonces Proyecta Chile lo que quiere es construir, y por eso hemos invitado al Congreso, a las empresas, a la SOFOFA, a la CUT, a la CONFECHA, a los gobernadores, a los alcaldes, a ustedes también, a los que quieran, pero liderados por las universidades, a elaborar una carta de navegación. Que en el gobierno que llegue haya una carta de navegación común, que no empiece todo de nuevo, sino que sea una aposta, porque el mundo además va a cambiar como nunca. Piensen que la mitad de los empleos de partida van a desaparecer en los próximos 30 años. La mitad. No solo de baja complejidad, con la inteligencia generativa de un médico ya no podemos competir con las máquinas. Las máquinas van a hacer todo lo que hacen los seres humanos mejor. A lo mejor vamos a tener que decidir, aunque lo hagan mejor, hay cosas que tenemos que preservar para el humano. Y uno de los grandes desafíos es decidir cuánto queremos preservar del humano y cuánto queremos entregarle a las máquinas para una poshumanidad. Son temas éticos.
Viene Martin Himmler, uno de los especialistas en inteligencia artificial más importantes, a estar el 22 de este mes en Renca, si lo quieren seguir, a lo mejor por streaming, porque estamos justamente modelando los impactos que tiene la inteligencia artificial como grandes oportunidades, pero también como grandes riesgos. O sea, yo creo que tenemos que unirnos, generar un espacio de encuentro. La política hoy día está polarizada, no conversa. Nadie conversa con nadie. Si no reponemos los espacios de conversación, y por eso yo le agradezco a María Emilia, que hace ese esfuerzo, es muy difícil construir futuro. Y cuando no hay respuestas, lo que va a ganar es la distopia y lo que van a ganar son justamente estos movimientos extremos. El antídoto a este mundo distópico es ofrecer futuro. Yo me quiero hacer Gracias. cargo un poquito de la pregunta que hiciste de los costos de innovación y comentar que hoy día son altos los costos de innovación, pero por eso tenemos que trabajar juntos y comentarle una pequeña cifra. En Copec hemos invertido en más de 25 startups, más de 160 millones de dólares. ¿Ya? Y tenemos también un CVC en San Francisco y acá toda un área que se encarga de eso. Entonces, bienvenidas las ideas, porque a nosotros sí, como empresas grandes, nos interesa poder potenciarla y no solamente dándole un espacio económico, sino también siendo una vitrina para que podamos salir a mostrar esa innovación. Y hoy día, por ejemplo, les comento un unicornio, que son unos motores de eficiencia energética, que a través de Copec tuvieron la plataforma para poder salir a vender y hoy día cerraron más de 600 motores con Walmart. Entonces, si bien la innovación tiene un costo hoy día, respondiendo bien a la persona que hizo la pregunta, hay que apalancarse y trabajar juntos las empresas con las startups, con los pequeños emprendedores. Gracias, Camila. Se nos pasa el tiempo volando. Vamos a quedarnos acá un rato por si quieren acercarse a hacer preguntas, porque había preguntas para Guido y para Camila. Yo quisiera, antes de terminar, poder saludar aquí, a lo mejor si hay en el público algún estudiante que está decidiendo qué estudiar. Hay esta carrera que es Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad, donde nos estamos haciendo esta pregunta, donde queremos formar a los profesionales que van a estar en las decisiones complejas, no decisiones solos, sino que sea un profesional que sea capaz de conversar con los distintos sectores, con el sector privado, con el sector público, con la sociedad civil, desde distintas miradas y pueda coordinar esta respuesta que nunca es fácil. Por eso agradecerles a Camila, a Guido, por esta conversación. Sigamos conversando. Yo creo que aquí la invitación es no a cerrar las respuestas. Ayer me encantó, estuve en un conversatorio y alguien dijo, miren, cuando era joven tenía respuesta para todo. Y ahora cada vez tengo más preguntas que respuestas. Yo creo que el mundo que nos describe además Guido con tanta lucidez, que además está cambiando a una velocidad abismante, va a requerir más que respuestas precisas, va a requerir una capacidad de adaptarnos y de poder con todos, y ahí también lo que decía Camila, poder tener una vida que sea sostenible, tanto económica, social y ambientalmente. El desafío es gigante. Nosotros desde la Universidad San Sebastián estamos haciendo el esfuerzo para que desde la docencia, desde la investigación y desde la vinculación podamos acompañar a los territorios en esta adaptación que va a requerir, como decían anteriormente, de costos que tenemos que asumir y verlos. No podemos dejar eso debajo de la alfombra, sino que tenemos que asumir que estas son realidades que vienen mucho más rápidas de lo que creemos y para eso estamos disponibles para seguir conversando y construyendo un mundo más sostenible. Muchas gracias. Gracias a todos.